Hola a todas, hermanos. No pensábamos que íbamos a seguir de esta forma. Estoy otra vez acá, pensando en la mejor manera de estar cerca, como decía la primera vez, a distancia, pero con muchas ganas de encontrarnos, de vernos, pero muy feliz por este medio que Dios nos está dando. La tecnología en este momento nos está haciendo tan útil y nos está acercando tanto que la vamos a aprovechar y lo aprovechamos de la mejor manera. Eh, Hoy voy a hablarles un poquitito de un paralelo que hice entre David y nosotros, el rey David. Y para ello les cuento un poquitito, para que recordemos, el pueblo de Israel no tenía rey, pero lamentablemente quería parecerse a los demás pueblos. Quería tener como los otros un rey. Y se lo pide a Dios. Dios no quería, pero accedió. Y allí fue que Saúl fue el primer rey que Dios puso sobre el pueblo de Israel. Estaba leyendo la historia y la verdad es que Saúl no tardó nada en desobedecer a Dios, en querer mostrarse él como poderoso, como autoridad, sobrepasar a Samuel, que era aquel que Dios había enviado para que estuviera a su lado. Y ante todas estas cosas, Dios decidió elegir un rey. Eligió a alguien conforme a su corazón. Y eso voy a leer algunos versículos, pero fundamentalmente en 1 Samuel 13:14, Dios dice que Él ha escogido un varón conforme a su corazón. Tengámoslo en cuenta, conforme a su corazón. Después vamos a leer ahora, voy a leerles el momento en que Samuel tiene que ir a ungir al rey que Dios había elegido. Y esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel había estado frente a algunos hijos de este hombre que Dios había elegido y decía, ¿será este? Me parece que es este. Y Dios le dice así, en 1 Samuel 16, versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sigo leyendo el versículo 12, al final dice, entonces Jehová, una vez que Samuel estuvo frente a David, le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dios escogió a un hombre conforme a su corazón. Dios hizo que sea ungido con su Espíritu, y el Espíritu de Dios vino sobre él, no para redimirlo, sino para capacitarlo para la obra que Dios quería que él hiciera. No fue enseguida que David empezó a trabajar como rey, a estar frente al pueblo. Siguió como pastor, cuidando ovejas sencillamente allí en Belén. Después fue paje del rey porque habían pasado unos años. Saúl estaba muy mal, muy aturdido, estaba enloqueciendo y pidió a alguien que lo pudiera calmar. Le trajeron a David que tocaba el arpa y fue pasando el tiempo y llega un momento en la vida de David que todavía no era rey, pero que fue crucial y que todos recordamos. Apareció un gigante en su vida. Apareció un gigante en la vida del pueblo de Israel. Una curiosidad, ¿saben cuánto tiempo Goliat estuvo provocando al pueblo de Israel? 40 días, una cuarentena. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido? 40 días, el pueblo temiendo, estando escondiéndose. Aún los soldados, los que estaban preparados para la batalla, ninguno se animaba. ¿Por qué no se animaba? Porque era un hombre de 3 metros, fuertemente armado, y que al ojo humano o a la mente humana era algo invencible. No había manera de derrotarlo. Sin embargo, David
puso su confianza siempre, siempre fue temeroso de Dios. Aun cuando después más adelante vemos que también como hombre cayó, pero siempre su temor y su amor estaba puesto en Jehová, nuestro Dios. Entonces voy a leer cómo fue que David, siendo un jovencito, que fue y se presentó ante el rey y dijo que él iba a poder derrotar a ese gigante. Y en 1 Samuel 17, en algunos versículos que voy a leer, en 17, el versículo 37, dice así: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, él no lo iba a hacer, iba a ser Jehová. También añadió: y Jehová esté conmigo. En el versículo 39, y porque el rey le puso armadura, lo trató de vestir fuerte, nada de eso era lo que quería David, porque sabía que con eso no iba a lograr nada. Dice en el 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echó de sí todas esas cosas. El versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Versículo 45, dijo así: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y sabrá, el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y qué confianza que tenía David. Miren, no era nada fácil. Imagínense ustedes, pónganse frente a una puerta que mide 2 metros, alguien de 3, todos los soldados, todo lo que había a su alrededor. Y fue sin temor. Frente a él había un gigante, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Lo había ungido Samuel, siendo muy joven. Y el Espíritu no lo abandonó y lo preparó para esta tarea. Y en este momento de esta batalla tan fuerte, fue justamente Jehová Dios el que le dio la victoria. No fue ni la piedrita, ni fue el valor de David, ni fue la fuerza, ni el entrenamiento que tenía. ¿Se acuerdan que él ponía y decía que había matado osos, leones? No fue en sus propias fuerzas, en el nombre de Jehová. ¿Qué pasa con nosotros? Les dije que hacía un paralelo. Nosotros también fuimos escogidos. ¿Se acuerdan que Jehová le dijo a Samuel: Dios no mira lo que mira el hombre? No nos escogió por lindos, ni por fuertes, ni por valientes. En un versículo de la Biblia, en 1 Corintios, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a los fuertes. No eligió lo mejor. Sin embargo, lo hizo conforme a su voluntad y conforme a su corazón. También fuimos escogidos. También fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y continúa y termina diciendo el versículo: para alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu. Fuimos sellados, pertenecemos a Él. Esto nos da autoridad, nos da seguridad, nos sostiene frente a Dios, nos sostiene en sus manos. Somos sus hijos. No lo olvidemos. David lo era, David lo supo y lo sostuvo todo el tiempo. Nosotros somos hijos del Rey, del Creador de este mundo. A nosotros también se nos presentan los gigantes. Y vaya que sí. ¿Cuáles pueden ser?
Frente a nosotros puede haber un problema de salud, la enfermedad es un gigante que nos parece invencible. Los problemas económicos son terribles. La soledad física, muchos pueden vivir solos, un gigante para derrotar. Que no nos desanime. ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena? ¿Cuánto temor nos puede traer todo eso? Pero si lo miramos con nuestros ojos y si pensamos que nosotros vamos a poder, no porque yo tengo fuerza, porque voy a meditar, no vamos a hacer nada y no vamos a poder hacer nada. Solamente si confiamos en el Señor y nos ponemos en sus manos. ¿Por qué sabemos que Él va a obrar? Lo sabemos porque dice el Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. Él lo hará por nosotros. Hará por nosotros lo que le pedimos. Y el versículo que quiero dejar como final está en Juan capítulo 15, versículo 7. Él puede obrar. Él puede darnos todo lo que le pedimos. Él está con nosotros y en nosotros siempre. No nos abandona. Pero ¿saben? Si bien sabemos que esto no fue gratuito, porque costó la vida del Señor Jesucristo, lo que estamos recordando en estos días, pero también necesita de nosotros un compromiso. En este capítulo de Juan 15 se está hablando sobre los pámpanos, el fruto, el pámpano que da fruto, el pámpano que no da fruto, y le está hablando a los discípulos. Y un texto, el número 7, 15:7 dice, escuchen esta condición: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dos cosas. Nosotros permanecer. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué es permanecer, como nos están diciendo ahora en nuestras casas? Quedarnos, afirmarnos, no movernos, estar en Él, fuertes, firmes, seguros, permanecer. Permanecer es seguir, es no irse, no apartarse. Pero no solo que nuestro pensamiento y nuestro corazón estén puestos en nuestro Dios Todopoderoso, sino también que su palabra permanezca en nosotros. Que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de su palabra. Las respuestas las saquemos de Él. Qué fácil que nos es enganchar en las conversaciones de derrota, de desánimo. Vamos a algún lado y todos estamos preocupados, y empezamos y nos enredamos en la misma conversación y contestamos las mismas cosas que el mundo dice. ¿Saben qué pienso? Pienso que así como Pedro negó 3 veces al Señor, nosotros cada vez que nos enfrentamos a alguien y charlamos y conversamos de la misma forma que lo hace el mundo, lo estamos negando también. ¿Cuántas veces? Ya no son 3. Pero si su palabra permanece en nosotros y sabiamente la tenemos en nuestra vida y la aplicamos cada vez que nos enfrentamos en cualquier situación, la promesa es preciosa y dice: pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Qué pedimos ahora? Paz. Él nos la dio, la dejó, no como el mundo la da, pero que la podamos disfrutar, que la sintamos, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, con el que fuimos sellados, con el que fuimos marcados, frente al gigante del problema, del miedo, salga, tome la posta y sea el Señor quien gane la batalla por nosotros. Él no nos va a dejar, no lo dejemos nosotros a Él. Si permanecemos en Él, Él también permanecerá en nosotros. Que Dios nos bendiga, nos acompañe siempre. Un abrazo enorme, enorme y hasta muy prontito.